Bien, entonces tenemos nuestra costumbre de atender primero las preguntas y respuestas, así es que si estás en casa ya sabes la dinámica y si estás en el auditorio también. Dale, por favor, Juanca, adelante. Hola, nos pregunta Andrea desde Venezuela. Quiere saber cuál debe ser nuestra postura como creyentes con aquellas personas que nos causan daño. Ejemplo, como Pablo menciona en su carta, Alejandro el Calderero, Hermógenes, entre otros. Nuestra postura contra creyentes, con aquellos que nos causan daño, pues la postura de un cristiano, perdonar, amar, pasar por alto la ofensa, eh, procurar el bienestar del otro, dice Filipenses 2, estimar al otro como superior a ti mismo. Es decir, tienes que ser un representante de Dios en la tierra, un portador de los principios del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, los principios son distintos al reino de la tierra. No hay revancha, no hay agresión que corresponda, no importa el caso que sea. Dice la Biblia que Jesucristo, mientras le maldecían, él no respondía, sino que encaminaba su causa al fiel Creador. Y de esa misma manera Dios nos invita a nosotros a actuar, a orar por nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a mantenernos en una actitud donde reflejemos que nosotros somos ciudadanos de otro reino y que no estamos aquí para defender nuestros derechos, sino al contrario, que tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. ¿Cuál es la otra? Sí, nos pregunta Gaby desde Uruguay. Ella quiere saber, su pregunta es con respecto a Job 8:6. ¿Qué quiere decir hará prosperar la morada de tu justicia? Bueno, pues básicamente mientras aplicamos los principios, dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque quien edifica está buscando la prosperidad de su casa, pero en sus propias fuerzas no lo va a poder hacer. Así es que quien descansa en su relación con Cristo para la edificación de su casa, pues la va a ver prosperar. Bien. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Pues ahí tienen el micrófono. Hola Guille, mi pregunta es, en 1 Corintios 11:14 dice la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Quería entender eso. Está dentro del contexto. En el contexto, Pablo está enseñando acerca de la actitud de la mujer y la actitud del hombre con respecto al ministerio en el hogar y el ministerio en la iglesia. Entonces, dice que una mujer que ora con la cabeza descubierta atenta contra sí misma. Y un hombre que ora con la cabeza cubierta atenta contra sí mismo. Está dando a entender a través de esta figura que el hombre tiene sobre él a Cristo y la mujer tiene sobre él al hombre que Dios puso sobre su vida. No en el sentido de machismo, sino en el sentido de el hombre que está puesto para servirla, para darse por ella, para morir por ella, para amarla, para proveerle seguridad, para darle a ella la imagen del Dios protector en un hombre, ¿no? Dice la Biblia que así como Cristo murió por la iglesia, así nosotros debemos morir por nuestras esposas, en el sentido de darnos. Entonces, había una tradición local en Corinto que tenía que ver con la sensualidad de la mujer. Hoy en día una mujer sensual que, a ver cómo lo digo, que se dedica en su vida a los oficios de promover su sensualidad para conseguir dinero, hoy en día pues la vas a ver a ciertas horas de la noche, parada en una esquina, con cierta vestimenta, con cierto atavío. Bueno, dice la Biblia que en el Proverbio 5, el autor de Proverbios usa una figura acerca de la insensatez y de la sabiduría y dice que el hombre insensato es atraído de la misma forma que un hombre es atraído por una mujer que con su atavío de ramera. Entonces da a entender la Biblia que hay cierto atavío, cierta forma de vestir de una mujer que se dedica a la prostitución.
Entonces, Corinto era un sitio donde la práctica de la prostitución era usada como un medio para acercarse a los dioses paganos. En el templo de Corinto, donde se idolatraba varios de las deidades de la cultura griega, habían un espacio a mano izquierda lleno de sacerdotes, alias prostitutos, y de sacerdotas a la derecha, alias prostitutas. Entonces, el feligrés visitaba el templo y se saciaba de la carne y del vino que vendían en el templo o que ofrecían en el templo a los ídolos del templo, y después de eso practicaba todo tipo de inmoralidad. Y después de eso, ya cuando estaba completamente lleno de todo lo que su carne le pedía, abominaba esto. Llegaba a un punto, su filosofía era, dale a la carne todo lo que te pida para que llegues a odiarlo y puedas tener comunión con tu Dios. Entonces llegaban al fondo del templo y ahora sí, hartos de haber dado a su carne todo lo que sea. Entonces, estas mujeres tenían cierto atavío. Y su atavío tenía que ver con la sensualidad. Recordemos que los tiempos van cambiando y con ello los estilos y las modas. Una mujer hoy en día es atractiva, pero si la observamos hace 80, 100 años, el estilo de la mujer era totalmente distinto. Quizá era más gruesa antes, quizás era más visto que en ella tuviera musculatura. Hoy en día las mujeres pues tienen un estilo más musculoso, en fin. En aquel entonces la mujer era sensual porque se rapaba la cabeza. Su cabeza era completamente rapada. Entonces, algunas mujeres que se convertían dentro de este ambiente en Corintios, si ustedes leen la primera y la segunda carta de los Corintios, se van a dar cuenta de la cantidad de veces que Pablo está tratando con el tema de la fornicación. Y incluso a los solteros les dice, es mejor que se casen antes de estarse quemando y practicando los viejos rituales de antes. Ahora tienen vida nueva, ahora deben vivir, así como Cristo fue resucitado entre los muertos, ustedes tienen que andar en vida nueva, etc. Dejar atrás todo eso. Y las mujeres que tenían este pasado, pues debían dejar crecer su cabello. Pero resulta que cuando ella entraba a la célula, todos los hombres se les iban los ojos. Lo mismo que hoy entra una mujer, qué sé yo, con un vestido muy provocativo y una forma muy provocativa de caminar, entonces entra aquí y entra pues arrepentida de su vida, deseando una vida nueva, y tiene un proceso en cuanto ella se va transformando, mientras Dios le va guiando, mientras Dios la va invitando a cambiar en estos detalles. Entonces, mientras el cabello crece, ella podía portar un velo que cubría esa sensualidad que tenía. De manera que ella está diciendo, como también le dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Entonces, en el proceso en que Dios va formando todo eso, el velo era parte de su vestimenta. El hombre, todo lo contrario. De hecho, está demostrado científicamente que el cabello de la mujer crece prácticamente 4 veces más rápido que el de un hombre. La mujer tiene la facilidad de hacer crecer bueno, no hacerlo crecer, sino que le crece el cabello más rápido que el de un hombre. Un hombre para dejarse el pelo largo cuesta muchísimo, una mujer no. Y es porque en este velo natural hay una imagen de lo que Dios quiere mostrar en una mujer. El hombre, caso contrario, su virilidad está en el hecho de mantener el cabello corto, incluyendo en aquel tiempo. En estos tiempos de ahora, la cultura ha cambiado muchísimo. Pero lo que se está diciendo Pablo es deshonroso al hombre usar el cabello como una mujer. ¿Okay? Y da la puerta ahí en el mismo pasaje, dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios, en el versículo que sigue. Bien, hay otra. Sí, tengo otra. Mismo Primera de Corintios, en 15,
Es un poco largo el pasaje por el contexto. Si quieres saber la pregunta, sí, me ubico. Bien. Exacto, es desde el 41, Ajá. el contexto, hasta el 49. Va hablando o sea, quisiera que me explicaras para entenderlo mejor. Sí, en ese contexto está hablando de la resurrección de los muertos. Y da a entender el apóstol Pablo que todos nosotros seremos transformados, todos. La resurrección tiene 3 tiempos. Cristo las primicias. El primero en resucitar fue Cristo. Error. No es cierto que había resucitado a Lázaro. No es cierto que el hijo de la mujer aquella, Sirofenicia, con Eliseo había resucitado. Y Elías también resucitó a un niño, etc. Resucitar para andar en vida y resucitar para tener la investidura eterna son 2 cosas distintas. Lázaro, es cierto, Jesús lo resucita, pero luego vuelve a morir. Y todos ellos murieron. La resurrección de entre los muertos es cuando nosotros tomaremos el cuerpo con el que pasaremos a la eternidad. Ese cuerpo, por eso Pablo ahí empieza a hablar, dice, hay cuerpos celestiales, desde el 40 decías tú, bueno, eso es lo que está diciendo, hay cuerpos celestiales y hay hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la del terrenal, es decir, tu cuerpo terrenal no sirve para lo eterno, este cuerpo de carne está contaminado de pecado, por eso este cuerpo está muriendo. Y conforme van pasando los años, vamos viendo cómo el cuerpo, aunque vivas una vida santa, consagrada para el Señor, el cuerpo va poco a poco tendiendo a la vejez. Eso es una marca del pecado. Así no fue hecha la creación. El hombre fue creado para que tuviera condiciones eternas. Sin embargo, cuando el pecado entra, dice la Biblia que por el pecado entró la muerte. Y por eso todos estamos muriendo, aunque hayamos nacido de nuevo. Pero al nacer de nuevo recibimos el Espíritu de Dios y un día Él regresará para darnos el nuevo cuerpo. Por eso me salto toda esa explicación y en el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, que es un sinónimo de la muerte física. No todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí están las 3 resurrecciones. La primera, la de Jesús. Resucitó 3 días después y resucitó con un nuevo cuerpo, el cuerpo celestial. Era el mismo cuerpo porque ellos lo reconocieron. Es Jesús, cuando lo vieron desde la barca, que él estaba cocinando un pez a la orilla de la playa, reconocieron que era él. Cuando se puso en medio de ellos la primera noche de resurrección y él dijo, paz a vosotros, ellos sabían que era Jesús, porque tenía los mismos rasgos físicos, solamente que ya no tenía marcas bueno, obviamente Jesús nunca pecó, pero su carne terrenal no estaba ya. Todas las heridas que recibió en la cruz no estaban, con excepción de 2, pero se las dejó con un propósito. Zacarías 13:10 explica el propósito, no me voy a meter ahí, pero el punto es que él se tuvo que dejar. Además, Tomás necesitaba que él tuviera una herida en el costado y las heridas en sus manos para entender que efectivamente había resucitado. Pero ya no era el mismo físicamente. Además, podía trasladarse, ¿cómo lo digo? Entrar a un lugar sin cruzar la puerta, aparecer de repente en el sitio. Ese es el cuerpo celestial. No tenía necesidad de comer, no tenía necesidad de dormir, etc. Ese es el cuerpo celestial. Entonces, primero resurrección, Jesucristo, las primicias. Luego nosotros, los que habremos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y en ese momento, el día del arrebatamiento, la iglesia que esté viva en la tierra, en ese momento va a recibir ese nuevo cuerpo. Y previo a ello, la segunda parte de ellos, todos los muertos en Cristo, desde Adán hasta el último de los muertos creyentes que haya muerto, que esté su cuerpo esperando acá en la tierra y su alma en el cielo, vendrá y tomará el cuerpo, ahora sí, celestial,
y con ese pasaremos a la eternidad todos los creyentes. Falta un cuarto grupo, que son todos los que se conviertan en el arrebatamiento. Estamos muy prontos a ver todos estos detalles ahora que vayamos a estudiar Daniel 9 del versículo 10 en adelante. Sí, prácticamente, y Daniel 6 del 10 en adelante y también Daniel 9 en adelante. Porque vamos a hablar efectivamente de la escatología, todo el orden de lo que va a ocurrir hasta la venida de Cristo, su reinado y posteriormente el cielo. Pero el punto es que hay un cuerpo celestial que no tiene manchas de pecado. Es decir, en el cielo tú me vas a ver, yo te voy a ver, vamos a ver que somos nosotros, pero no va a haber manchas de pecado. No va a haber una sola mancha de la vida pasada en nosotros. La pureza de nuestros ojos, el semblante de nuestro rostro, o sea, va a reflejar 100% la llenura de nuestra relación con Cristo. Eso es lo que está hablando ese pasaje. Y Pablo tenía la esperanza, como todos la tenemos, de ser la iglesia de la última generación. Por eso él se incluye y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esto tiene un significado como un aviso. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos son los creyentes que estén muertos en el momento del arrebatamiento. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque este cuerpo no sirve en el cielo. En el cielo solamente hay materiales eternos. Por eso la calle es de oro, por eso hay coralina, jaspe, cristal, esmeralda, hay varios materiales que todos son materiales que resisten la eternidad. Y no podemos pasar a un cuerpo que a medianoche digamos, estoy con una tos terrible, no voy a poder seguir adorando al Señor, sino que vamos a ser eternamente preparados para servirlo y disfrutar la comunión con Él. ¿Sí? Bien.